Muy buenas tardes. A través de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la materia de Ciencia de los Materiales, Grupo 3, se da a presentar la estructura y propiedades de los materiales, en la cual se expresa lo hecho a través del curso del presente año. El equipo está conformado por Arturo Miranda Castro, Diblaim Loera González y su servidor Ángel Javier Cobos Pérez. Por medio de este trabajo se intenta mostrar los resultados obtenidos mediante la realización de prácticas de materiales para dar a conocer las propiedades obtenidas en las pruebas del laboratorio de ciencia de materiales. Vivimos en un mundo lleno de cambios, por ello, el hombre y los materiales han evolucionado con el transcurso de los años, y esto a futuro siguen en constante cambio. Por ello, la búsqueda es permanente para los ingenieros que siempre están en busca de los materiales que facilitan el trabajo de sus necesidades. La ciencia de los materiales es la ciencia que estudia la estructura interna, las propiedades y la elaboración de materiales. Por la comunidad, la mayoría de los materiales utilizados en ingeniería se dividen en tres grupos, como lo son los materiales poliméricos, los metálicos y los cerámicos. Los polímeros tienen las propiedades de que son ligeros y son malos conductores de calor y electricidad. Estos se obtienen mediante procesos químicos a partir de petróleo. Los materiales metálicos son buenos conductores de calor y electricidad, además de tener la propiedad de ser dúctiles y maleables. Estos se obtienen a partir de determinados minerales, mientras que los materiales cerámicos a la vez son duros y frágiles, y estos se obtienen a partir de arcillas, arenas. El esfuerzo es la intensidad de los componentes, mientras que la deformación es el cambio de la dimensión por unidad de longitud al cual se debe al esfuerzo. Al aplicar un esfuerzo sobre ellos, algunos materiales cambian de forma, algunos materiales vuelven a su forma original si la fuerza se deja de aplicar y otros no. Esto dependerá esencialmente de la elasticidad del material. Los tipos de esfuerzos que existen son tensión, compresión y cizalla, y los tipos de deformación que existen son indeformado, dúctil y frágil. Los estados de esfuerzo son el triaxial, el cilíndrico y el esférico. El comportamiento elástico. El límite elástico, también denominado límite de elasticidad, es la tensión máxima que un material elástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Si se aplican tensiones superiores a este límite, el material experimenta deformaciones permanentes y no recupera su forma original al retirar las cargas. En general, un material sometido a tensiones inferiores a su límite de elasticidad es deformado temporalmente de acuerdo con la ley de Hooke. En la teoría de elasticidad, Hooke expresó que la misma es la propiedad de un material que le hace recuperar su tamaño y forma original después de ser comprimido o estirado por una fuerza externa. Cuando una fuerza externa actúa sobre un material, causa un esfuerzo o tensión en el interior del material, que provoca la deformación del mismo. En los materiales elásticos, en particular en muchos metales dúctiles, un esfuerzo de tracción pequeño lleva aparejado un comportamiento elástico. Eso significa que pequeños incrementos en la tensión comportan pequeños incrementos en la deformación. Si la carga se vuelve cero, de nuevo el cuerpo recupera exactamente su forma original, es decir, si tiene una deformación completamente reversible. Sin embargo, se ha comprobado experimentalmente que existe un límite, llamado límite elástico, tal que si cierta función homogénea de las tensiones supera dicho límite, entonces, al desaparecer la carga, queda remanentes y el cuerpo no vuelve exactamente a su forma, es decir, aparecen deformaciones no reversibles. Influencia de los defectos de red. Las imperfecciones se encuentran dentro de la zona de ordenamiento de largo alcance y se clasifican de la siguiente manera. Defectos puntuales. Los defectos puntuales se dan a nivel de las posiciones de los átomos individuales. Los principales defectos puntuales son los siguientes: vacancias, átomos sustitucionales y átomos intersticiales. Luego están los defectos lineales. Los defectos lineales se dan a nivel de varios átomos confinados generalmente en un plano. Los defectos lineales más importantes en los materiales son las dislocaciones. Las dislocaciones se generan durante la solidificación o la deformación plástica de los materiales cristalinos y consisten en planos
extra de átomos insertados en la estructura cristalina. Defectos superficiales. Los defectos de superficie son imperfecciones de la estructura cristalina ubicados en un área determinada del material. Los principales defectos de superficie son la misma superficie del material y las fronteras de los granos. Límite elástico y resistencia a la tracción. El ensayo de tracción de un material consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción, creciente hasta que se produce la rotura de la misma. Este ensayo mide la resistencia de un material a una fuerza elástica o aplicada lentamente. El límite elástico, también denominado límite de elasticidad, es la tensión máxima que un material elastoplástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. La dureza nos dice qué tan resistente es el material frente a diversas deformaciones y alteraciones. Material duro. Un material se considera duro si al intentar hacer rayaduras, perforaciones, cambios en su forma, es difícil o casi imposible hacerlo. Por ejemplo, un diamante, acero, hierro, etc. Material blando. Un material se considera no duro o blando cuando fácilmente se puede moldear o hacer cambios en su forma. Por ejemplo, arena, plástico, plastilina, madera, etc. Desarrollo. Elaboramos 10 probetas de resina cristalina, las cuales 9 eran de resina cristalina junto con otra sustancia, mientras que solamente una era de resina cristalina pura. Los materiales que se utilizaron con las 9 probetas que eran impuras fueron gelatina, sal, azúcar, azúcar glass, chocomilk, ladrillo, cemento, pastilla farmacéutica. En una parte de nuestras prácticas usamos la máquina universal. Ya teniendo las probetas a partir de la práctica primera que hicimos, utilizamos la máquina universal para medir la elasticidad que podía soportar nuestras probetas. Para esto utilizamos un programa en la computadora que se llama Nexigen Plus. Con ello pudimos medir el tiempo en que se podía romper la probeta. En las siguientes diapositivas se mostrarán a continuación dos gráficas de nuestras probetas que son resina pura y cemento. Luego de utilizar la máquina universal, usamos otra máquina en el laboratorio llamada durómetro. El durómetro es un dispositivo de medición de dureza de un material. Para ello, utilizamos muestras de 2 centímetros de espesor que se lijaban antes para que quedaran totalmente planas. Se colocaba en la mesa y con la punta de Brinell se utilizaba en el caso de la resina. En el panel de control se seleccionaba la punta de Brinell y el resto de los ajustes se colocaba por default. Luego, en la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos a partir de la máquina del durómetro. Por último, ocupamos un dispositivo llamado microscopio metalúrgico. El microscopio nos permite observar las muestras a una resolución de imagen donde es posible observar los cristales y los defectos adquiridos en los procesos de tratamiento. Se cortaban también muestras de máximo 2 centímetros de espesor, como en el durómetro, y se lijaban hasta que las caras quedaran totalmente planas, y se pulían con una pasta rosa para facilitar la reflexión en el microscopio. Se tenía que utilizar la luz de un celular para poder ver con los oculares la imagen que se necesitaba. Para ello utilizamos el programa Moticam. En las siguientes imágenes se muestran las 10 probetas bajo el microscopio. A través de este curso hemos podido aprender acerca de las propiedades físicas, tanto químicas, de los materiales, la clasificación de estos, así como el funcionamiento y la adaptación a las necesidades del hombre día con día. Fue muy importante estudiar sin duda las partes atómicas de los materiales, ya que con ello podemos comprender cómo estos se pueden comportar en ciertos ambientes hostiles y así poder ocupar su máximo resultado tanto en durezas como en flexibilidad como en diferentes propiedades. Fuimos capaces de utilizar máquinas de laboratorio para poder checar ciertos aspectos como elasticidad, dureza y con lo cual afirmamos nuestros conocimientos. Pero, sin duda alguna, una idea es clara en esta materia. Los materiales están en constante cambio y conforme pasa el tiempo y nuevos materiales surgen con nuevas características, ya que vivimos en un mundo de cambios.
y en este mundo de cambios debemos estar a la par de él para poder cumplir todas nuestras expectativas. La bibliografía fue el libro utilizado durante este curso. Fundamentos de la ciencia e ingeniería de los materiales, de William Smith.